Presentamos a Bob Proctor. Conferenciante, escritor, consultor y coach. Vivimos en una de las sociedades con más abundancia que jamás haya existido. Casi no hay que preocuparse por las necesidades principales. Y, sin embargo, muchos de nosotros vivimos en un estado de escasez. Pareciera que estamos programados para la escasez en esta sociedad. Y por eso, la gente piensa que esa es la forma en que debe ser, o eso es lo que debes hacer, o esa es la forma que debes esperar que sea. Darse cuenta de que no debe ser así, es una de las sorpresas más grandes para la gente que sale de ese patrón de pensamiento llamado escasez. Es como si un mundo totalmente nuevo se abriese para esas personas. Lo peligroso con respecto a estos pensamientos de escasez es que nos roban la energía, nos roban el poder. El factor principal para acceder a la abundancia, entonces, es ser consciente de uno mismo. Porque si no eres consciente de la forma en que esos pensamientos te roban el privilegio de elección, la libertad, el poder y la energía, no puedes hacer nada al respecto. La clave de la abundancia, por lo tanto, está en ver lo que nunca habías visto anteriormente. En tener la voluntad de ver, como lo que no sabías que necesitabas ver. Los patrones de la escasez son invisibles a uno mismo. Hasta que estás dispuesto a cuestionarte y a darte una buena mirada, en darte cuenta de que puede haber otra forma. Muchas personas ni siquiera se permiten creer que puede haber otra forma, y ese es otro patrón de escasez. Tenemos todos estos pensamientos y mensajes que escuchamos, que nos previenen de creer que puede haber otra forma. La abundancia es una forma de ser, una calidad de vida que posees, donde existe un sentimiento y una experiencia de estar completo. Una vida llena de las cosas que más valoras: salud, dinero, libertad, amor, satisfacción, balance. Todas son cualidades de la abundancia, y todas afectan todos los componentes de esa abundancia. No es querer un poquito extra, porque eso es un patrón de escasez, pero sí, es querer un estilo y forma de vivir la vida, en donde te mantienes satisfecho con las cosas que tú más valoras. Alguna vez alguien escribió: el pozo del que Dios nos provee es hondo. Son las cubetas, los baldes que utilizamos, los que son pequeños. Muchos pensamos que la forma de ser abundantes es poner más en las cubetas, poner más que suficiente. Lo que no vemos es que en el intento de hacer eso, tratando de poner más en nuestras vidas, usualmente creamos más escasez. Un ejemplo: si tomas una copa llena de agua hasta el límite, y luego decides agregar más agua en ella para tener más que suficiente, verás que, en el intento, el agua de la copa rebasará, y como resultado terminarás teniendo un poco menos que al principio. En la vida tratamos de hacer más, cuando hacemos eso tratando de poner más en nuestras cubetas, terminamos teniendo menos. Menos que, menos tiempo, menos libertad, etc. Porque no entendemos que el proceso para acceder a la abundancia no consiste en poner más en la pequeña cubeta, sino en expandir el tamaño de la cubeta. Hay muchos millonarios que podrán tener mucho dinero, pero no poseen un sentimiento de abundancia, porque quizá enfocan el debo hacer algo más, y nunca es suficiente. Debes empezar desde el punto de partida. Debes empezar a sentirte abundante en tus pensamientos, en tus creencias, en tu energía, en tus acciones. El universo creará oportunidades y posibilidades maravillosas para ti. Además, tendrás motivación, disciplina, deseo y todas las cosas que necesitas. Y al tomar acción será de una forma muy natural. Uno de los principios más antiguos con respecto a la abundancia, que las personas deben desarrollar como un nuevo hábito de abundancia es enfocarse en la abundancia. Lo que sea en lo que estás enfocado más, es lo que aparecerá en tu vida. Entonces, si enfocas la escasez, ¿qué crees que aparecerá en tu vida? Más escasez. Si enfocas la abundancia, ¿qué aparecerá? Más abundancia. Esa es la fórmula, eso es todo, es así de sencillo, pero eso no lo hace fácil. Hay que ejercitarlo y formar el hábito de pensar de esta manera. No tenga miedo. Ahora que ya he sugerido una fórmula que le ayudará a adquirir abundancia, permítame una advertencia más.
Si lo que usted quiere es tener dinero, algo que nunca, repito, nunca debe hacer, es preocuparse por si conseguirá el dinero que desea o si lo conservará. Me explico. En la Biblia, Job, el gran sufridor de los tiempos bíblicos dice, ¿por qué me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible? Ahora, pare y pregúntese, ¿qué significarían estas palabras bíblicas para aquellos, a los que en la actualidad nos importa el dinero? Pues bien, una de las cosas que seguro significan, es que, si nos empeñamos en preocuparnos constantemente por no tener suficiente dinero, o si normalmente nos inquieta la idea de perder el dinero que tenemos, entonces está garantizado que nuestras preocupaciones no serán en vano. De la misma manera que Job se lamentaba por sus muchos infortunios, nos lamentaremos nosotros por la falta o pérdida de dinero. Abundancia mental. Empiece inmediatamente a jugar un juego mental con usted mismo. Acostúmbrese a visualizarse en posesión de gran riqueza y abundancia. Piense en algunas de las cosas que haría con el dinero que requiere y comience a hacerlas mentalmente. Dado que su mente subconsciente no distingue entre hacer algo y visualizar que se hace, este ejercicio le ayudará a desarrollar rápidamente una conciencia de prosperidad. Recuerde, es una ley absoluta de su ser, el hecho de que tiene que tener algo mentalmente antes de hacerlo en el plano físico. Entiende que el mundo no necesita a personas que estén en malas condiciones financieras. Necesitamos gente feliz, rica, abundante y próspera, que gane dinero y que contribuya. Entonces, deja de tratar de adivinar antes de llegar a donde quieres llegar. Tan solo disfruta del viaje. Disfruta el hecho de que estás recorriendo un sendero que nunca habías recorrido antes. Disfruta cada pequeña experiencia. Ámala. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.